Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más en el estudio de Santiago. Esta es la tercera clase. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y nos quedarían todavía un par de clases más hasta terminar el libro, yo creo, más o menos. Y bueno, en la clase pasada estuvimos viendo el capítulo 1 o finalizando el capítulo 1. Y lo que vimos es sobre todo que Santiago está animando a la Iglesia a que sea una Iglesia más activa, a que pongamos por obra lo que aprendemos, lo que recibimos, que nos preocupemos del necesitado, ¿no? De hecho, termina el capítulo 1 diciendo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: el visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Vale? Ahí hace como un resumen de todo lo que está hablando. Vimos el proceso del pecado, de cómo de la tentación pues pasamos a cometer el pecado. Y hoy pues continuamos con este capítulo número 2, ¿vale? Vamos a leer, yo creo que hasta el versículo 10 y luego vamos a ir comentando, ¿vale? Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis definiciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprime los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pues hasta aquí, ¿no? Aquí vemos, pues, a modo de resumen, ¿no?, de que en la Iglesia no se espera que hagamos acepción de personas, y muchas veces es un problema que caemos en ello sin querer, ¿no? Quizás no tan exagerado, pero si te relacionas mejor con una persona que te cae bien, o si invitas a tu casa a unos pero a otros no. Bueno, hacemos sin querer esa acepción de personas, y aquí lo que nos dice es que todos son iguales, ¿no? Yo me acuerdo que una vez escuché pues, que un pastor precisamente hizo un acto parecido disfrazándose de mendigo, ¿no? Y llegó a la iglesia y pues le trataron un poco como comenta este capítulo, y luego al final se subió él a predicar, ¿no? De que para precisamente hablar de esto, de que muchas veces sin querer hacemos acepción de personas y nos guiamos por la apariencia de la persona o por lo que tiene la persona o a lo que se dedica la persona, en lugar de preocuparnos realmente de cuál es su punto espiritual, qué necesidades espirituales tiene, qué necesidades naturales también tiene, porque aquí es por lo que Santiago está dando aquí un palo, porque justo el capítulo 1 termina que hay que ocuparse del necesitado, que hay que salir a la calle, no estar en la iglesia, no estar solo con la doctrina o solo con el estudio de la palabra, sino que hay que ponerla en acción, ¿no? Del versículo del 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí
bajo mi estado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? O sea, aquí nos está diciendo que nuestra vida y la de la Iglesia tiene que ser sin favoritismos, que no podemos favorecer a nadie, que no podemos hacer acepción de personas, que no somos jueces de las personas. No, ahí en el 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, ¿no? Porque uno, como ve unas apariencias, pues en base a eso juzga a las personas, ¿no? Ah, pues mira, este que viene con buenas ropas, pues seguro que ofrenda más, o seguro que diezma más, ¿no? O otro tipo de pensamientos, o seguro me puede invitar a comer o me puede ayudar con esto. En cambio, pues al que no tiene, pues piensas que no es importante, ¿no? Y eso pasa tanto en la iglesia como también fuera de la iglesia o en trabajos, ¿no? De que por las apariencias juzgamos muy fácilmente el cómo son las personas, ¿no? Y Dios, sobre todo, ahí vemos el ejemplo de cuando escoge a David, ¿no? Que en lugar de guiarse por la apariencia como se estaba guiando el sacerdote, Dios lo que se fijó fue en su corazón. Dios lo que mira es el corazón de la gente y nosotros como cristianos tenemos que aprender a conocer el corazón de las personas. Porque a veces te sorprenden, hay personas que pues a lo mejor son tímidas o casi no han hablado contigo, pero después las conoces y dices, wow, ¿cómo es esta persona? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuántas cosas sabe? ¿No? O al revés, hay a veces que vemos a personas que hablan mucho de que saben y demás, y luego cuando las conoces por dentro es un mugrero, ¿no? Su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de tratar a sus hijos, a su mujer. Entonces no nos podemos guiar por lo que vemos, sino hay que ir a la raíz, hay que ir al corazón. ¿Vale? Es importante que veamos de dentro hacia afuera. No lo primero que ven los ojos es lo que me guío y es lo que yo entiendo. Porque si no también es complicado trabajar en ese contexto, ¿no? Si tú quieres aconsejar a una persona, no te puedes guiar solo por lo que ves. Hay que conocer a la persona, conocer el contexto, conocer los sentimientos que hay en su corazón. Que cuando tú conoces eso, entiendes el por qué ha reaccionado, el por qué se ha comportado así, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Quizás uno ha escuchado el grito o el enfado o el enojo con su hermano o con su hermana, pero luego cuando investigas y preguntas y te cuenta realmente cómo ha sido la situación, entonces ahí tú puedes tomar una decisión, pero previamente no se puede, ¿no? Y una de las cosas por las que también nos guiamos por este tipo de cosas es por las necesidades nuestras, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que nuestra mayor riqueza está en Cristo Jesús, está en la salvación, está en todo lo que Dios nos da. Dice, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre os será dado. No te está diciendo que pidas un Ferrari, pero todas las cosas que tú necesitas para caminar en Dios, para crecer como persona, para crecer como familia, están en Dios, están en Cristo Jesús. Y son precisamente esas riquezas las que te tienes que importar el conseguir y el obtener, no el arrimarte a personas simplemente porque te interese, porque ganan bien, porque tienen un buen trabajo, porque tienen una buena casa, porque sabes que te pueden meter en contacto con otras personas. No hay que moverse por los intereses, hay que moverse por lo que nos guía el Espíritu Santo y sin hacer acepción de personas. Porque de igual manera que quieres invitar a una persona a comer que tiene dinero y que te puede ofrecer trabajo, deberías de invitar al que no tiene nada y en esa manera estaría siendo equilibrado, porque de la otra manera pues no se puede, ¿no? Versículo del 5 al 7. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Pues claro, esto es importante, ¿no? Aquí nos está hablando, está dando un énfasis de que cuando despreciamos a los pobres nos estamos comportando como los ricos de este mundo. O sea, quizás tú no eres rico, pero realmente los ricos
Muchas veces, pues lamentablemente, no tienen piedad del que no tiene, al contrario, se ríen, se burlan, les denigran, abusan, exigen, maltratan, etcétera, etcétera. Y nosotros a veces, haciendo ese tipo de acepciones de personas, pues podemos caer en el mismo grado o estar al igual. Nos tenemos que relacionar con todos, basándonos en la gracia de Cristo, y tenemos que aprender a relacionarnos con todos. La iglesia es un cuerpo completo y tú tienes que aprender a trabajar tanto con el rico como con el pobre, con el que sabe como el que no sabe tanto, como el que está aprendiendo como el que ya va por delante. Tienes que aprender a relacionarte con todo tipo de personas. Y no solo también es aplicable esto a los de tu entorno o a los de tu edad, sino también uno tiene que aprender a relacionarse con mayores y a relacionarse con pequeños, porque de todas esas relaciones tú puedes sumar experiencias, sumar conocimiento y enriquecer tu vida. Y también, pues si estás sirviendo con este tipo de personas, tú tienes que saber tratar con todo tipo de personas, ¿no? En cada ministerio pues hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay jovencitos, hay casados, hay solteros, y todo ese tipo de personas tú tienes que aprender. No porque tú no tengas, tienes que decir, bueno, no me voy a juntar con no sé cuánto porque está casado, no me voy a juntar con no sé cuánto porque está soltero. No. A estar en paz con todos y en relación con todos es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera de su iglesia. Y ese aquí del énfasis que está dando, está diciendo, estáis siendo como ellos. Si no os relacionáis con los pobres, estáis siendo como ellos. Que además resulta que Jesús hace mucho hincapié, y la palabra y la escritura, a ser pobre de espíritu. Entonces, normalmente cuanto más pobre es una persona, o en más necesidad está una persona, o en más tribulación está una persona, más recurre a Dios, más hay un sentido de pedir la gracia, de pedir misericordia, de buscar de Dios. En cambio, cuanto más tenemos, cuanto más engreídos somos, y cuanto más nuestro ego crece, más dejamos de lado las cosas de Dios. Por eso uno tiene que buscar el ser, no como los ricos, sino ser como los pobres, deseosos de espíritu, los pobres de espíritu, deseosos, con hambre de las cosas de Dios, ¿no? Y además, una de las cosas importantes, si nosotros nos volvemos elitistas o que filtramos que solo en la iglesia puede haber cierto tipo de personas, eso nos va a llevar a un tipo de iglesia sectaria. Es decir, al final vas a acabar en un tipo de secta. No, es que aquí solo pueden venir los españoles. No, es que aquí solo pueden venir los que tengan tal rango de ofrenda o de diezmo. Porque lo hay. Hay sitios, lamentablemente hay sitios que es así, ¿no? Bueno, este que no es español, pues que venga a las reuniones de hispanos, ¿no? O de latinos. Pues no. Dios nos ha llamado a relacionarnos con todos. Jesús se relacionaba con todos, ¿no? Y dijo que hasta lo último de la tierra es lo que tenemos que predicar, con lo cual tenemos que trabajar con todo tipo de personas y no hacer este filtro tan pesado que a veces hacemos sobre las personas. ¿Vale? La iglesia tiene que tener una multiculturalidad. Gracias a Dios, en la iglesia en la que estamos tenemos representados muchos países, muchas culturas diferentes, y eso es enriquecedor. Enriquecedor en la experiencia espiritual y enriquecedor en la experiencia natural de relacionarnos, ¿no? Quizás es una tontería, pero a veces ahora con el coronavirus quizás no lo hacemos tanto o como nos gustaría, pero cuando tú compartes con otras personas de otros países y traen no sé, unas empanadas y el otro trae otro plato típico, eso enriquece a ese momento de compartir, ¿no? Y es un detalle pues natural. Pero de esa manera también hay experiencias que cada una de esas personas han podido tener en sus países o en sus contextos familiares que te ayudan a entender cómo es el reino de Dios en otros sitios y cómo alcanzar a personas que son de esa cultura, ¿no? Encontrar los puentes culturales para poder llegar a las personas, ¿no? Y eso se hace a través de conocer a las personas, de conocer lo más íntimo, de conocer su corazón. Amén. Ok, seguimos. Versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
bien hacéis. ¿Vale? Aquí se está refiriendo, cuando dice la ley real, se refiere a las escrituras, a la palabra de Dios, ¿vale? Y dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y amar al prójimo es a cualquiera, el que te cae bien, el que te cae mal, el que vive enfrente, el que vive al lado, el que vive arriba, el que se sienta a tu lado, el que se sienta enfrente, todo tipo de personas, ¿no? Y en el versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, si tú haces acepción de personas, la Biblia dice que es pecado. Con lo cual, si tú estás haciendo acepción de personas, te tienes que arrepentir y pedir perdón y empezar a ver las cosas de otra forma, ¿vale? Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo leo otra vez. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si tú cumples todo, pero fallas en una cosita, ya eres pecador. Por eso todos somos pecadores, porque todos tenemos ese puntito, o 27 puntitos, o 38 puntitos en los que nos hace que somos culpables de todos los demás, ¿vale? Porque somos pecadores ante Dios, somos pecadores. El único que pagó el precio fue Jesucristo, y gracias a que Jesucristo murió en la cruz, somos limpios delante de Dios, pero no por nuestros actos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz, ¿vale? Entonces me gustaría leer, a ver si lo tengo por aquí, en Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:22. Dice, a ver si es Primera de Pedro 1:22. Sí, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que la verdad es la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí, bueno, sigue nombrando más cosas, pero aquí habla de obedecer a la palabra, de obedecer a la ley, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para que haya un amor fraternal no fingido. Es decir, si tú haces acepción de personas y aparentas que esa persona te cae bien, o aparentas que sí, jaja, está todo bien, no estás teniendo el amor fraternal que Dios quiere, ni tampoco estás amando a los demás de forma entrañable, con un corazón puro, porque ya no está puro, está con todo el mugrero de lo que has pensado de esa persona, de lo que piensas acerca de esa persona, de lo que ves en esa persona, con lo cual no te está aportando ni enriqueciendo tu relación con tus hermanos o con los demás, porque estamos hablando de que son personas que a lo mejor vienen nuevas a la iglesia y tú ya filtras y ya piensas y ya juzgas, o al revés, o son personas que son de la iglesia, pues hoy no ha venido funeralito. Bueno, como ese trabaja y como ese tiene no sé qué, pues seguro que estará no sé cuánto. Y ya metemos ahí el comentario, o en voz alta o para nosotros adentros, pero ya estás haciendo esto, de que no estás amando entrañablemente con un corazón puro, sino que estás teniendo un amor fingido, estás teniendo una relación fingida, porque luego al rato de repente llega, te has equivocado en lo que tú has juzgado, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya me estaba preguntando yo dónde estabas, y haces como si no hubiera pasado nada. Pues eso, que sepas que hacer eso también es hacer acepción de personas, aunque tú no hayas puesto un filtro o apartado a esa persona físicamente, simplemente por juzgar y por pensar y por meterla dentro de un grupo que no es y que no pertenece y que no está haciendo eso, también estás haciendo acepción de personas, ¿vale? Y evidentemente nuestro mayor ejemplo en esto es Jesús. Nosotros tenemos que buscar que nuestro corazón sea como el de Jesús. Tenemos que entender lo que es bueno y lo que es malo y analizar antes las cosas, tener control, tener bajo control
nuestra mente, porque como veíamos en el capítulo 1, a causa de nuestra mente y de nuestros pensamientos es lo que nos puede llevar a caer en pecado, a ejecutar ese pensamiento que nos está llevando a la tentación, a hacerlo pecado, precisamente por no tener sujeta la mente. Y aquí nos está diciendo que esto de acepción de personas es un pecado, ¿vale? Continuamos. El versículo 12 y 13 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley. Perdón, me he saltado el 11. Leo desde el 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Y ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Vale? Aquí está especificando de que ya, aunque no hayas hecho una cosa, da igual, porque al final todos por una sola cosa ya somos pecadores. ¿Vale? Dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, subráyalo ahí en tu Biblia, no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo algo muy, muy interesante. Que nosotros, tal como hablamos, así tenemos que hacer las cosas, ¿vale? Porque así vamos a ser juzgados por eso que hacemos y decimos. Pero en el versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y qué es hacer misericordia? Precisamente lo que comentaba en el capítulo 1, de ocuparnos del necesitado, de ocuparnos de una forma misericordiosa de los demás, de tener esa relación, ¿no? Y evidentemente cuando uno está hablando y está enseñando tanto el púlpito como desde aquí, desde este estudio, cuando estás discipulando a alguien, tienes que hacerlo desde la misericordia. Tú estás por misericordia de Dios. Dios te ha perdonado por misericordia. Igual que te ha perdonado a ti, tú tienes que perdonar a los demás, entender a los demás, de que cada persona está en un proceso y que tú no eres más que nadie. Al contrario, estamos todos al mismo nivel, porque todos hemos pecado, en algún momento todos tenemos algún punto, como lo que nos decía, algún punto que hemos fallado, y eso no nos tiene que hacer el creérnosla, ¿no? Decir: bueno, es que yo no he hecho adulterio. Bueno, es que yo no he cometido esto. No, tú habrás hecho otras cosas que te hacen pecador igual, y entonces tendrás que tener la misma misericordia con los demás, el mismo trato, porque dice que si no, un juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, cuando estemos ahí delante del juicio, también se va a mirar si hemos tratado a los demás con misericordia, si hemos tenido misericordia con los demás. Y evidentemente también aquí nos está diciendo que vamos a tener que dar cuentas por nuestras palabras, por lo que decimos, porque por eso dice que nos fijemos de: ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, ¿no? Dios va a pedirnos cuenta de lo que decimos, de lo que hablamos, ¿no? Pero eso también es aplicable a nuestro pensamiento. Lo mismo que pensamos es lo que deberíamos de hablar. De la abundancia de la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? De lo que hay dentro escondido es al final lo que tú hablas. Y si tú estás con una persona dándole al rum rum, pensando y filtrando y tal, no sé qué, sin querer, te van a salir palabras de juicio, palabras que no son de misericordia, palabras de destrucción, palabras de insulto, y al final te vuelves como esos ricos que comenta aquí Santiago, que son que se aprovechan, que te llevan a juicio, que te maltratan, que hablan en contra de Dios, etcétera, etcétera. Porque sin querer, con nuestros pensamientos, acabamos dando lugar a esas cosas. Con lo cual, nuestra creencia debe de controlar nuestro comportamiento y nuestra conducta debe de revelar nuestras convicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú crees es lo que se tiene que ver reflejado en tu comportamiento. Tu conducta, tu forma de ocuparte de las cosas revela cuál es tu convicción. Por eso cuando es tan importante
tu testimonio. Es tan importante lo que tú haces cuando vas al supermercado, cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu casa, cuando estás corrigiendo a tus hijos, cuando estás fuera o dentro de tu casa. Todo lo que haces, cómo te manejas, cómo piensas, qué conclusiones sacas, cómo te comportas. Eso habla de tus convicciones, habla de las cosas que hay dentro, de las cosas que hay plantadas en tu corazón, de las cosas que tú has recibido de las Escrituras y las has puesto por obra. Un ejemplo que además lo hemos visto hace poco en la iglesia es el tema de Jonás. Jonás, él sabía todo, sabía la teoría, sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía ni compasión ni amor. Bueno, os predico la palabra, pero que sepáis que os vais a morir todos, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Predicó, dio el mensaje, si no os arrepentís os vais a morir. Lo dijo sin misericordia, lo dijo sin compasión, lo dijo sin amor y después estaba deseando que cayera la destrucción, ¿no? Eso también es amor fingido. Es que no te importa nada la vida de las personas. Y predicar así, dar ese mensaje, no sirve de nada. Tus convicciones se tienen que ver reflejadas con tus actos, reflejado con lo que tú piensas, con lo que tú entiendes. Porque de nada sirve el que tú te empapes de la Biblia y conozcas todo lo que dice la Biblia, las Escrituras, si luego no puedes aplicar esto con amor y con misericordia. ¿Vale? Porque la verdad tiene que ser declarada. La verdad duele, pero hay formas de decir la verdad. Hay formas de confrontar a la persona y cuando uno confronta y corrige tiene que ser desde la misericordia, desde el amor, pero no desde un espíritu o una actitud de superioridad, ¿no? Y eso muchas veces todos lo vivimos, de que a veces corregimos o le decimos a alguien cómo tiene que hacer las cosas y te está sacando de quicio y al final se las dices sin amor, sin misericordia y sin nada. Que te he dicho que esto se hace así, ¿no? Y realmente hay que decir las cosas como son, pero en esa relación, como Jesús lo hacía, ¿no? Que daba las palabras así de confrontación, pero era en misericordia y verdad, en amor, en paz, en tranquilidad, en quietud. Amén. Ya estamos terminando. Vamos ya por la mitad. Dice, hermanos míos, en versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Subráyalo ahí en tu Biblia. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que, lo leo otra vez, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como está casi diciendo que si tú crees que Dios es uno, pero no haces estas cosas, es como si fueras un demonio, porque los demonios también creen, también piensan eso. A lo que está dando aquí un palo es que no puede ser que tengas una cosa y no la otra. O tienes las dos o no sirve de nada. Entonces, es lo que viene diciendo desde que hemos empezado la introducción, ¿no? Está dando el palo a la iglesia y diciendo, o sea, no puedes tener fe, creer en Dios, creer en la iglesia, creer en el cuerpo de Cristo, pero tus acciones, tus obras y todo lo que haces no reflejan esa fe, no refleja todo lo que tú entiendes. Y al revés, no puedes liarte a hacer obras, ponerte a arreglar aquí una puerta, ponerte a poner cables, limpiar los baños,
De nada sirve si no crees que Dios existe, si no crees que Dios es real, si no crees que la iglesia es real, que formas parte de un cuerpo de Cristo santo, impoluto y que eres parte de la iglesia y que estás llamado a hacer obras, pero también tener la fe en Dios. Dice y continúa diciendo, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí está dando un rapapolvo usando historias de la Biblia, pasajes anteriores de la Biblia, donde está hablando de Abraham, que está diciendo, pero si Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no? Uno se queda ahí como, bueno, ha ofrecido, pero es que Abraham tenía fe de que Dios también era poderoso para poder darle otro hijo. Y fue Dios por lo que decidió, has sido obediente, has hecho las obras, pero has tenido fe también. Por eso está diciendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque gracias a eso fue que creció todavía más la fe de Abraham, creció más la obediencia de Abraham, porque Dios vio en él esa disposición a obedecer. Señor, lo que tú me pidas, eso haré. Y entregó a Isaac. Estaba dispuesto a sacrificar su hijo para cumplir lo que Dios estaba mandando. Pero a su vez Abraham tenía la fe de que si Dios le pedía ese hijo, Dios le podía dar otro hijo. Amén. Y sigue diciendo, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto no lo ves en otra parte de la escritura, de que haya alguien llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Empieza y termina esta parte de la fe sin obras, es muerta. No sirve para nada. Tienen que ir las dos cosas en conjunto. Amén. Entonces, sobre esto, vamos a ir a Santiago 2:18 otra vez. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muestra tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí vemos que hay tipos de fe, ¿no? Y un tipo de fe es la fe muerta, ¿vale? Pablo dice que no son las obras, sino la fe es lo que trae la salvación, ¿no? Y Santiago se dirige a la gente que conoce cómo hacer las cosas, pero no hay una expresión de la fe. La fe muerta es cuando no da fruto a pesar de que cree, ¿no? De que crees, pero no hay un fruto. La fe tiene que dar fruto de algo. Santiago despierta aquí a la iglesia la actividad social, es decir, poner en práctica la fe. Las obras sin amor no sirven de nada, la fe va de la mano de las obras y no se puede separar, ¿no? No pasa como el aceite y el agua, ¿no? Que quedan ahí separados. No, está todo mezclado y no lo puedes sacar de ninguna manera, ¿vale? Y la fe muerta precisamente es la que no da fruto. Fe demoníaca es aquella que influye en las emociones. Si fe es solamente creer a Dios, entonces estamos mal, porque los demonios también creen, que es lo que está diciendo en este pasaje. Por eso no solo creer, sino que tenemos que demostrarlo, ¿no? Los demonios también tienen fe en que Dios existe y tienen fe en que pueden pasar cosas, pero nosotros de esa misma manera tenemos que dar fe de lo que creemos y actuar con lo que tenemos y entendemos.
¿vale? ¿De qué sirve que experimentemos emociones pero no hacemos nada, ¿no? De que, muy bien, oran por ti, te caes al suelo, sientes cosas, pero no hay nada nuevo, no hay nada en tu vida que respalde lo que tú has vivido, lo que tú has sentido. La fe es más que creer y sentir, hay que demostrarlo, hay que se vea precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Que tu testimonio respalde lo que tú crees. Que tu testimonio respalde lo que tú crees. Tu testimonio tiene que avalar tu fe. Pues tú puedes decir, creo en Dios, y a la primera de cambio delante de alguien, ay, pues no sé si Dios me lo va a dar, pues no sé si Dios va a cumplir. Ah, pues no, esto seguramente Dios no puede hacerlo. Pues no, entonces, ¿para qué dice que tienes fe si no puedes demostrar que tienes fe? Que ni siquiera tú mismo te crees lo que estás diciendo o hablándole a alguien, porque las personas sienten y perciben cuando tú estás hablando con autoridad y desde un punto de entendimiento de decir, yo entiendo que Jesús vino, sé que Jesús murió en la cruz, sé que eso tuvo poder y que sé que por eso soy salvo. Y eso es tener fe, porque vas a estar seguro. Vas a estar seguro aun cuando está peligrando tu vida y está en riesgo tu vida. Tú vas a tener la fe de que sabes que vas a ir al cielo, de que Jesús murió por tus pecados, de que los borró completamente y vas a estar en paz. Pero el que dice que tiene fe, pero no tiene esa convicción, es una fe muerta, como hemos visto en el punto 1 de tipos de fe. Fe muerta, la segunda hemos visto la fe demoníaca y fe dinámica, realidad y práctica. La voluntad actúa en base a la verdad, a pesar de las emociones e intelecto, aunque a veces las emociones actúan y son parte de. Me gustaría leer Tito 1:16. A ver si lo tengo por aquí, que no lo tengo aquí en las notas, pero lo vamos a encontrar ahora rapidito. Hemos dicho Tito 1:16. No, está aquí más atrás. Aquí. Timoteo. Voy, que es que están un poco sobadas ya las hojas. Aquí, Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos no lo demuestran. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago, que no tenemos que tener ese tipo de fe. La fe va con las obras, pero que nunca nos relacionen con este versículo. Profesan conocer a Dios, dicen que le conocen, pero con los hechos lo niegan, o sea, no lo demuestran, no tiene nada que ver, no se parecen nada, ¿no? Y nuestra fe tiene que ser real y práctica. O sea, real de que la sientes, real de que la tienes, real de que se percibe, pero a la vez práctica, de que haces cosas, de que hay obras en tu vida, hay actos que revelan lo que tú tienes y lo que tú crees y lo que tú entiendes. Amén. Pues hasta aquí el capítulo 2 de Santiago. En la próxima clase veremos el capítulo 3 con más enseñanzas. Y bueno, espero que esté siendo de bendición para tu vida y que puedas seguir conociendo más acerca de este hermoso libro de las Escrituras y que puedas seguir aplicándolo. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tener este estudio, de poder aprender más cosas acerca de tu Escritura y poder aprender más de cómo aplicarlo a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tener fe no fingida, a tener una fe práctica, una fe dinámica, que sea real,
que nos ponga en movimiento, que podamos hacer obras en tu nombre, Señor, para demostrar nuestra fe, para demostrar que tú eres real, de que tú existes, para establecer tu reino. Y ayúdanos también, como veíamos al principio de la clase, de no hacer acepción de personas, de no creérnosla, sino vivir en misericordia, en relación con todos, en igualdad con todos, Señor, amándolos como tú los amas, Señor, entendiendo y sintiendo y viendo lo que tú ves para poder llegar a sus corazones, Señor, y poder ministrar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima clase.